Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que es tu copyright n teniendo un dúo absolutamente fantástico. Yo estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque tenemos un tema que, se los prometo, los va a dejar boquiabiertos. Si son como yo fans de las telenovelas turcas y en particular, de una pareja que ha hecho historia en la televisión Superíndice 3N, entonces agárrense porque lo que les voy a contar hoy, bueno, digamos que es una bomba. Su como lo oyen, una bomba sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Si aún no me conocen, soy tu nombre y en este canal nos encanta sumergirnos en el mundo del espectáculo, analizar las tendencias calientes y sobre todo, hablar de esas parejas que nos roban el corazón Superíndice 3N. Y Can Yaman y Demet Özdemir, vaya que nos han robado el corazón Superíndice 3N. Pero antes de que entremos de lleno en el meollo del asunto, que es una noticia impactante que supuestamente estuvo por explotar el 31 de mayo de 2025, du copyright me recordarles rápidamente que se suscriban al canal. No se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Tenemos análisis, noticias exclusivas y sobre todo, mucha diversión Superíndice 3N. Que suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Y ahora vamos a lo que nos interesa. La razón Superíndice 3N por la que estamos aquí hoy es porque, al parecer, se avecina una noticia que podrá cambiar todo lo que pensamos que sabemos sobre la relación Superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. El título lo dice todo, bomba Can Yaman y Demet Özdemir, noticia impactante 31 de mayo del 25. ¿Qué copyright significa esto? ¿De qué copyright se trata? ¿Es una confirmación Superíndice 3N, una negación Superíndice 3N, un nuevo proyecto juntos, o algo completamente diferente? Vamos a analizarlo a fondo. Primero, tenemos que recordar el contexto. Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama mundial gracias a la exitosísima telenovela, Erkenci Kuaipu Haro Sou más menos Ador. Su química en pantalla era innegable, electrificante, y rápidamente se convirtieron en la pareja favorita de muchos. La gente no solo amaba a sus personajes, Sanemikan, sino que también copyright n comenzó Superíndice 3 a especular sobre si esa química se extendió afuera de las CU maras. Los rumores sobre un posible romance en la vida real eran constantes, alimentados por sus interacciones públicas, sus miradas CU Superíndice 3 cómplices y, por supuesto, por el deseo ferviente de los fans de que su amor trascendiera la ficción Superíndice 3N. Después copyright S de Erkenci Kuai, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se enfocó Superíndice 3 en proyectos internacionales, mudando-se a Italia y trabajando en series como Sandokan. Demet Özdemir por su parte continuó Superíndice 3 cosechando con diéresis copyright hitos en Turquía, protagonizando otras telenovelas y películas. A pesar de la distancia y de sus diferentes proyectos, el recuerdo de su trabajo juntos en Erkenci Kuai seguía muy vivo en la memoria de los fans. Y no solo eso, sino que cada pequeño más menos a interacción Superíndice 3N en redes sociales, cada me gusta sospechoso, cada comentario ambiguo, era diseccionado y analizado por la legión Superíndice 3N de seguidores que aún son más menos aban con una reconciliación Superíndice 3N, o al menos, con la confirmación Superíndice 3N de que su conexión Superíndice 3N era tan especial como la que mostraban en pantalla. Pero aquí es donde la historia se complica. A lo largo de los aún más menos tanto Can como Demet han sido muy reservados con respecto a su relación Superíndice 3N personal. Nunca confirmaron ni negaron rotundamente un romance, dejando espacio para la interpretación Superíndice 3N y alimentando aún las especulaciones. Ambos siguieron adelante con sus vidas sentimentales, involucrándose en otras relaciones que en el caso de Demet, incluso llegaron al matrimonio. Recordemos que Demet Özdemir se casó Superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo en 2022, un matrimonio que lamentablemente terminó Superíndice 3 en divorcio en 2023. Un divorcio que por supuesto fue analizado hasta la saciedad por los fans, quienes, inevitablemente, volvieron a preguntarse si Can Yaman tenía algo que ver con la ruptura. Las teorías conspirativas abundaron, desde las descabelladas hasta las que parecían, al menos en la mente de algunos, tener cierta luz Superíndice 3 jica. Y ahora, llegamos a la supuesta noticia impactante del 31 de mayo de 2025. ¿Qué copyright podrá ser? Las posibilidades son infinitas, pero vamos a analizarlas luz Superíndice 3 jicamente. Una de las opciones, y la que probablemente emocionará a los fans, será el anuncio de un nuevo proyecto juntos.
Imaginen la explosión superíndice 3N en las redes sociales si Can y Demet anunciaran que van a protagonizar una nueva telenovela, película o incluso una obra de teatro. Será un evento mediático de proporciones gigantescas, y sin duda romperá a todos los RU copyright codes de audiencia. Después copyright SD aún más menos os de separación superíndice 3N, volver a verlos juntos en pantalla será un sueño más menos o hecho realidad para muchos. Pensemos en la campaña más menos a de marketing que podrá generar un proyecto ASU. Las entrevistas conjuntas, las fotos de True SDCU Maras, la posibilidad de verlos interactuando nuevamente, será oro puro para los medios y para los fans. Y no solo eso, sino que también copyright N revita. Lizarua el geu copyright nero de las telenovelas turcas, atrayendo a nuevas audiencias y consolidando el fandom existente. Pero la idea de un nuevo proyecto juntos plantea algunas preguntas importantes. ¿Estarán dispuestos ambos a arriesgarse a revivir la intensidad mediática que rodeó superíndice 3 su relación superíndice 3N en el pasado? ¿Podrán superar la presión superíndice 3N de las expectativas de los fans, quienes seguramente esperarán que su química en pantalla fuera aún ese explosiva que antes? Y lo mu ese importante copyright tipo de historia podrán contar que justificara su reencuentro y que no se sintiera como una simple repetición superíndice 3N de Erkenzikwai. Kizu ese una historia mu ese madura, mu ese compleja, que explorara temas mu ese profundos y que les permitiera mostrar una faceta diferente de sus talentos como actores. Sin embargo, también copyright N tenemos que considerar otras posibilidades. La noticia podrá estar relacionada con sus vidas personales. Tal vez se trate de una confirmación superíndice 3N oficial de un romance que ha estado gestándose en secreto durante aún más menos os. O por el contrario podrá ser una declaración superíndice 3N conjunta aclarando de una vez por todas la naturaleza de su relación superíndice 3N y poniendo fin a las especulaciones. En este caso, la noticia podrá ser menos emocionante para algunos, pero al menos ofrecerá claridad y cierre a un capítulo que ha mantenido en vilo a los fans durante mucho tiempo. Una confirmación superíndice 3N de un romance será, sin duda, un bombazo. Imaginen la portada de todas las revistas del corazu superíndice 3N, los programas de televisión superíndice 3N dedicados al tema, las redes sociales colapsando con mensajes de felicitación superíndice 3N y sorpresa. Será la culminación superíndice 3N de aún más menos os de especulaciones y el cumplimiento del sueño más menos o de muchos fans. Pero también copyright N será un gran desafío para Can y Demet, quienes tendrán que lidiar con la intensa presión superíndice 3N mediática y con las expectativas del público. Por otro lado, una declaración superíndice 3N conjunta negando cualquier tipo de romance podrá ser decepcionante para algunos, pero también copyright N podrá ser liberadora para ambos actores. Les permitirá seguir adelante con sus vidas sin tener que lidiar constantemente con los rumores y las especulaciones. Además, podrá abrir la puerta a nuevas oportunidades profesionales, ya que otros proyectos podrán ser viables si no estuvieran asociados románticamente. En este caso, la clave será la forma en que se comunicara la noticia. Si la declaración superíndice 3N fuera sincera, respetuosa y convincente, podrá ayudar a cerrar el capítulo de forma definitiva y a mantener el apoyo de los fans. Otra posibilidad, aunque menos probable, es que la noticia es tu copyright relacionada con algún tipo de colaboración superíndice 3N profesional fuera de lu con diéresis mbito de la actuación superíndice 3N. Tal vez es tu copyright N planeando lanzar una lunea de ropa juntos, o iniciar un proyecto Venu copyright fico en comune. Aunque esto será menos emocionante que un nuevo proyecto actoral, seguirá siendo interesante verlos trabajando juntos en algo diferente. Una lunea de ropa podrá ser un granu con diéresis copyright cito, ya que ambos tienen un estilo impecable y un gran sentido de la moda. Podrán crear una colección superíndice 3N que reflejara su personalidad y su estilo de vida, y que atrajera tanto a sus fans como a un público amplio. Un proyecto Venu copyright fico podrá ser aún significativo, ya que les permitirá utilizar su influencia y su plataforma para hacer una diferencia positiva en el mundo. Podrán apoyar una causa que les apasione, como la protección superíndice 3N del medio ambiente, la ayuda a más menos os necesitados o la lucha contra enfermedades. Ahora bien, aquí es donde tenemos que ser realistas. Es importante recordar que por el momento, todo esto son solo especulaciones.
El título Bomba Kanyaman y Demet Özdemir noticia impactante 31 de mayo del 25, no viene acompañado más menosado de ninguna fuente oficial o confirmación superíndice 3N por parte de los actores o sus representantes. Podrá tratarse simplemente de un rumor infundado, o de una estrategia de marketing para generar expectación superíndice 3N en torno al buen proyecto futuro. De hecho, en el mundo del espectrum culo, es común utilizar este tipo de tácticas para mantener el interu copyright ese del público y generar conversaciones en torno a un determinado artista o proyecto. A veces los rumores son deliberadamente alimentados por los representantes de los actores, quienes saben que cualquier mención superíndice 3N, incluso si es negativa, puede ser beneficiosa para su imagen pública. En cualquier caso, lo que es cierto es que la sola mención superíndice 3N de Kanyaman y Demet Özdemir juntos sigue generando un enorme revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N. Su química y su talento son innegables, y el impacto que tuvieron en la industria del entretenimiento turco es incalculable. Ya sea que la noticia del 31 de mayo de 2025 sea una realidad o simplemente un rumor, lo cierto es que Kan y Demet seguiru, siendo una de las parejas queridas y recordadas de la televisión superíndice 3N. Su legado ha trascendido las fronteras de Turquía y ha llegado a millones de personas en todo el mundo. Su historia de amor en pantalla ha inspirado a muchos, y su talento como actores ha sido reconocido por críticos y público por igual. ¿Qué copyright opino yo de todo esto? Sinceramente estoy tan intrigada como ustedes. Me encanta superíndice 3 Erkenci Kwai, y creo que Kan y Demet tienen una química especial que es difícil de encontrar. Me encantaría verlos trabajar juntos de nuevo, ya sea en una telenovela, película o cualquier otro proyecto. Pero también copyright respeto su privacidad y sus decisiones personales. Si la noticia del 31 de mayo de 2025 es una confirmación superíndice 3N de algo emocionante, será copyright la primera en celebrarlo. Y si no lo es, seguir copyright apoyando sus carreras individuales y admirando su talento. Además, creo que es importante recordar que ambos actores han demostrado ser capaces de tener con diéresis copyright sito por separado, y que su futuro profesional no depende necesariamente de una colaboración superíndice 3N conjunta. En definitiva, lo que queda claro es que Kanyaman y Demet Özdemir siguen siendo una fuerza imparable en el mundo del espectrum culo. Su legado perdura, y su impacto en la cultura popular es innegable. Estaremos atentos a lo que suceda el 31 de mayo de 2025, y les prometo que será copyright la primera en traerles todas las novedades. Voy a estar investigando, buscando pistas, contactando a mis fuentes. Haré copyright todo lo posible por descubrir la verdad de este rumor. Y por supuesto, les mantendré copyright informados de cualquier avance. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Hemos explorado a fondo la supuesta bomba sobre Kanyaman y Demet Özdemir, analizando todas las posibilidades y especulaciones. Hemos recordado su historia, su impacto en la televisión superíndice 3N y el fervor que siguen generando entre los fans. Espero que este análisis haya sido tan completo como esperabas y que haya saciado tu curiosidad, al menos por ahora. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir mis pensamientos con ustedes y leer sus comentarios. Que por favor, du copyright genme saber copyright piensan de todo esto. ¿Creen que la noticia del 31 de mayo de 2025 será algo emocionante? ¿Les gustaría ver a Kan y Demet trabajar juntos de nuevo? ¿Creen que es la posibilidad probable? Copyright denme todo en los comentarios. Estoy ansiosa por leer sus opiniones y debatir sobre este tema que nos apasiona tanto. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Si les gustó superíndice 3, por favor du copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre tengo algo interesante preparado para ustedes. Que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden mantu copyright nanse sintonizados para actualizaciones sobre la bomba de Kanyaman y Demet Özdemir.